Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Esta vez con una voz averiada. Nada, no pasa nada. Por suerte, como tuvimos, digamos, todo no fue planificado. Yo estoy así todo con esta voz tan extraña que escucharán, pero no fue planificado y dijimos, traemos a Sofía Álvarez. Así que, hola Sofía Álvarez. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme. Acá nuestro editor va a agregar aplausos. Sí, muchos. Claro. Gracias. Toneladas de aplausos. Claro, toneladas de aplausos. Que no se oyen. Sí. Bueno, buenas a todos. Realmente buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si querés presentarte vos, Sofi, o si no te presentamos nosotros. Si te presentamos nosotros te va a dar más vergüenza. Si no te puedes presentar vos. Dale, mejor entonces. Bueno, ¿quién soy yo? Básicamente, soy una música de Buenos Aires, Argentina. Me dedico sobre todo al mundo de la canción y a su vez tengo como otro lado, digamos, otro eje así que me atraviesa la vida, que es, la literatura, las palabras en general, y un costado docente que, como comentamos un poco tras bambalinas, es algo de lo cual no podemos dejar de hablar tampoco. Así que intento combinar un poco esas dos cosas siempre que puedo. Bien, gran resumen. Bueno, a nosotros en este momento tal vez nos estén escuchando en Spotify, este podcast mismo. También la pueden escuchar a Sofi. Cuando termine el podcast se pueden poner a escuchar a Sofi, que tiene dos tremendos álbumes. Dije que no iba a hablar de vos para no darte vergüenza y acá estoy hablando de vos. No, pero vale la pena, por favor. Por favor. Si quieren escucharla, realmente recomendadísimo. Y si están escuchando esto en YouTube, suscríbanse también al canal de Sofi. Ahí que también le cuesta un poco el marketing, así que aprovechamos y le hacemos nosotros el marketing. Bueno, muchas gracias. La estructura de marketing la alquilamos para eventos infantiles y para artistas que no tengan a Tincho como community manager. Así que, bueno, nada, eso. Hoy, porque obviamente si le invitamos a Sofía acá a charlar con nosotros, no podíamos dejar de usar todo lo que ella sabe, una de las cosas que ella tanto sabe, que es la música, y en particular, no sé si Tincho, si querés tomar y profundizar sobre este tema que es la prosodia. Sí, bueno, nada, la prosodia, para quien no sepa, es un poco el estudio de cómo suenan las cosas. Lo voy a decir así mal y pronto como para que Sofi nos corrija después. Claro, no, y además porque no quiero entrar en definiciones de manual o de libro, pero básicamente dentro de la poesía siempre fue como un estudio de qué acentuación usar, qué decir abusar, cómo suenan las palabras, qué cadencia, qué ritmo, qué métrica, bla, ¿no? Digamos que está como un poco vieja, digamos, la prosodia poética, por decirlo así, o quedó vieja, o no hay tanta gente haciéndolo, o como hablamos también, como dijo Sofi, tras bambalinas, no se le da tanta visibilidad, ¿no? Es un tema que le importa a poca gente, quizás a nosotros acá y nadie más, pero es un tema que le importa a 3 personas. Claro, pero siempre termina pasando, no sé si a vos te pasa, Sofi, pero con hockey siempre terminamos hablando de lo importante de la lectura, de lo importante de leer en voz alta, ¿no? Y de la parte sonora y musical que tiene, ¿no? También, la literatura. Sí, yo siento que a veces el universo del sentido, ¿no? En la poesía y en otras formas del discurso, suele estar como bastante asociado al mundo del contenido, ¿no? Uh-huh. O sea, como concretamente a cuál es el texto, si es un texto. Pero es verdad que, como vos decís, Tincho, que capaz se olvida un poco que la sonoridad, me parece a mí, también hace sentido, ¿no? Y también puede trastornar absolutamente una lectura,
trastornar no en el sentido, bueno, se entiende, En ¿no? todos los sentidos. Transformar. En todos los sentidos, sí. Una lectura, una escucha, digo, eso es puede ser tan significativo como el universo del significado, ¿no? Al cual habitualmente asociamos el sentido, ¿no? El sentido del poema en este caso. Pero es verdad que está un poco olvidado, relegado esa cuestión, me parece a mí. Uh-huh. Sí, creo que por lo menos desde nuestra parte en taller también tiene que ver quizás con que mucho tiempo, bueno, seguramente tiene que ver con que Tincho viene del campo del teatro y eso es demasiado importante en ese ámbito, pero además creo que hay algo de haber participado, de haber armado eventos de poesía y eso que creo que siempre se nos hizo muy, muy evidente la importancia, ¿no? Digo, hay más allá de un montón de cuestiones de nervios, etcétera, al subirse y exponerse, que bueno, que es toda una mitad muy importante de eso. También creo que la parte de cómo decir los poemas, y acá voy a hacer un primer paréntesis, que es los poemas y la narrativa, ¿no? Digo, creo que la narración de textos literarios, de cuentos, también es muy importante en la prosodia. Pero bueno, quizás eso ya es el paréntesis del paréntesis, ¿no? Ya me hace mucho. En principio en el poema es evidente, ¿no? Cuando uno va a un evento es evidente el sentido que se le da a una lectura y los sentidos que se le pueden dar a una lectura desde la prosodia. Tal cual, y siento que hay como, acá capaz se me abre una pregunta a mí para pensar, que es, ¿en qué medida esa prosodia puede ser un rasgo estilístico de autor, digamos? O sea, como de, bueno, yo soy, porque a veces armamos personajes, ¿no? A la hora de interpretar poemas y decimos, bueno, yo tengo esta manera, ¿no? Yo tengo esta manera. Y entonces medio que más o menos que todos mis poemas los voy a leer desde acá. Mientras que hay otras personas que optan por transformarse o por ir a jugar en función de lo que cada poema trae, ¿no? Y siento que eso también es como nada, las dos cosas tienen sus potencias, no es que estoy diciendo que, bueno, hay que hacerlo siempre así o siempre asá, pero es cierto que hay una cuestión en el tono y en el modo de decir que a veces es rasgo de autor y a veces no, y a veces es el poema me llevó hasta acá, ¿no? Uh-huh. Sería interesante, me parece muy interesante como pregunta porque aparte ahí entra, bueno, también entra todas las cuestiones textuales, ¿no? Todas las pistas textuales, las comas, todo lo menos prosodia quizás que uno piensa de alguna forma, ¿no? Todo lo más textual propiamente dicho, el punto, dos puntos, punto y coma, ¿no? Que monstruo del que no hablamos, es punto y coma. Pero todas esas partes, cómo influyen en ese ir a buscar el tono del poema, ¿no? Que creo que es, de hecho creo que es de lo menos, ¿no? Creo que muchas veces leemos los poemas como nosotros los leemos, ¿no? O sea, vamos con lo nuestro y se lo ponemos al poema. Bueno, yo no lo he visto mucho de ir a buscar el poema que es, incluyéndome, o el poema o cuento, qué es lo que me da como pistas prosódicas para interpretarlo, digamos. Yo siempre escuché más esto que decís vos, Sofía, del personaje, me parece. Claro, como de asumir una voz, que sería la voz, esa voz sí, al final puede llegar a ser incluso, sí, una voz de intérprete, pero ya como un poco solidificada, ¿no? Con la cual uno se acerca a cada poema, mientras que, digo, también sería interesante, y ahí vuelvo a la cuestión teatral, porque justamente, si bien uno puede tener un personaje que sea el propio y con el cual se identifica, etcétera, también puede entender cuál es el personaje que ese poema está pidiendo, ¿no? Y ahí el trabajo es diferente porque te pide a vos como intérprete una transformación. O sea, bueno, a ver, este poema lo voy a leer con todo agudo, ¿no? Como con una voz súper aguda porque siento que está a punto de pasar algo angustiante, pero no pasó. Bueno, no sé, qué sé yo, estoy inventando cualquier cosa. Entonces yo me transformo o me convierto en esa voz que el poema estaría pidiendo, ¿no?
eso es un trabajo como que capaz es otra exploración diferente, ¿no? Sí. Creo que de esto que decís, a mí me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado con poemas míos y ajenos, que a medida que ya los leí varias veces, ahí sí le voy encontrando esas partes. Digo, a la cuarta, quinta vez que lo leí en voz alta, no para mis adentros. Pero, por ejemplo, yo el otro día justo estaba hablando con unos compañeros que, hablando de la docencia, que yo leí, le recomiendo mucho para leer en clase Manifiesto del MBL. Me parece que es un texto hiperintenso, que lo es. Sí, claro. Más allá de lo que me parezca a mí, lo es, pero más allá de eso, funciona muy bien como para que se den cuenta todo lo que puede un poema, ¿no? Y ese poema es completa, digo, se puede leer, pero al escucharlo, digo, la palabra manifiesto, etcétera, ya implica muchísimo. Sí, obvio. Claramente está dado, fue leído la primera vez, fue leído por la MBL en voz alta, etcétera, muchas cosas. Pero para mí, yo la primera vez que lo leí de una forma, la segunda de otra, la tercera de otra. Yo creo que a partir de la cuarta empecé a encontrar en qué momentos intensificar algunas partes, en qué momentos, tipo, algunas partes leerlas más rápidas, leerlas más lentas. Le empecé a encontrar el ritmo ahí sí al poema. Yo creo que la primera vez quizás sí lo leí muy desde mí y después lo empecé a leer desde otros, desde la voz del poema. Claro, sí, también hay algo de, como decía Sofía, un poco de las búsquedas también, ¿no? Quizás hay gente que no tiene ningún tipo de interés en leer particularmente los poemas de diferente forma y está bien, digo, también, ¿no? Es como, hay muchas cuestiones que influyen en esa sonoridad también, ¿no? A veces te lo pide el poema, a veces también, no sé, por ejemplo, también, qué sé yo, hasta el 70, la forma de leer poesía o de leer cualquier texto en general era declamar. Entonces, ¿no? Es como... y después fue como, no, che, a la mierda esto, entonces es como que estamos más a la nuestra, ¿no? Un poco también. Entonces, si nadie tiene, no sé, nadie sabe proyectar la voz, nadie practica los textos, que es otra búsqueda, ¿no? Otro mambo también, esto decía Hockey por ahí de leer, o cuando te acordás, Hockey, cuando venías en el tren, que leías los mismos poemas de Chubasco. O no sé, también tenemos un amigo, por ejemplo, Emma Lorenzo, que lo que hace él es practica los textos que va a leer antes de leer, y es otra cosa estar canchero con lo que vas a hacer, que ir medio así. A veces pasa también, ¿no? Te piden que leas algo y no estás preparado, o no sé, te debe pasar con las canciones también, ¿no, Sofía? A veces tocas un tema que lo tenés recocinado. ¿Hasta dónde practico, no? Porque obviamente que siempre está bueno tener desde dónde, pero también a veces se puede pasar que se convierta en esa práctica, ¿no? Si es muy obsesiva, en una especie de cárcel, ¿no? De la cual después no puedo salir. O sea, establecí una serie de maneras de hacerlo y después, no importa el contexto, no importa si estoy en un recital de poesía, si estoy en el tren o si estoy leyéndoselo a mi mamá en mi casa, voy a ir al mismo lugar, ¿no? Porque es el que armé. Es como, no me voy a mover de acá no importa de qué se trate la situación en la que estoy leyendo eso, ¿no? Y ahí es puede convertirse, me parece, quizás en una prisión, decía, eso de, bueno, no puedo salir de este esquema que me armé. Claro. Por el contrario, la improvisación pura me parece a mí que también tiene sus riesgos, porque si yo no profundicé en un modo, no tomé decisiones y las estoy tomando todas en el momento, bueno, puedo salir increíblemente bien parada o puedo salir muy mal parada, ¿no? Según el mood del día. O sea, no, obvio, hay un montón de factores. Y también creo que, perdón, un comentario más, también creo que depende del poema, ¿no? Hay poemas que te dejan mucho más ese espacio para poder improvisarle la lectura y hay poemas que no te lo dejan. Claro, tal cual. Sí, hay poemas que, por ejemplo, los poemas que tienen complejidades, complejidades de corte de verso, complejidades sintácticas también, ¿no? A veces no es fácil encararlo así como, bueno, listo, entro y voy viendo.
porque decís, ay, acá cerraba, no cerraba esta idea, seguía, bueno, ¿no? Todas esas cosas que influyen obviamente en el tono y en la prosodia. No, sí, obvio, y también hay poemas que son casi legibles, o sea, hay poemas que son para ser leídos directamente, o no, ni textos, hablar. ¿no? Hay textos que son muy... pero también eso que vos decías, Sofi, también, a ver, y también de vuelta, como decía, con las búsquedas. Nosotros que te conocemos por ahí también por esta búsqueda que tenés siempre de estar rompiendo con lo que ya hiciste, ¿no? Entonces, pero también hay algo de lo que hablábamos el otro día con Joaquín en otro de los podcasts que hablamos del tema del happening, que hablaba de la multifuncionalidad, que no es solo el poema o el cuento, sino la presentación y la forma en que eso también forma parte del texto, digo, ¿no? Esa cárcel, digo, que vos decías también, en algún punto forma parte de eso y puede ir cambiando con el tiempo también, ¿no? Como, está también, sos consciente y eso te permite también romperlo, ¿no? Como, también es cierto que hay gente que lee igual todo, ¿no? Entonces, pero bueno, son diferentes cosas. También, a ver, pensándolo desde el teatro no es lo mismo, por ejemplo, hoy desde el teatro lo que se hace es, no sé, hacer cosas performáticas o actuar desde las imágenes, ¿no? Ya no se recita, no se declama, o sí se recita, pero no se declama, ¿no? Entonces, hay muchas formas de leer y creo que, bueno, nada, lo prosódico, lo interesante es eso, ¿no? Cómo puede cambiar la música y también es esto de escuchar a veces, ¿no? Tus textos en la voz de otra persona también lo puedes revitalizar, ¿no? Como Absolutamente, eso después de otra sí. cosa. O las canciones, bueno, también, ¿por qué no? ¿No? Ni hablar. Yo creo que también hay otro punto que a mí siempre me tiene como pensando, que es que sucede, digamos, en la interpretación de canciones, pero sucede en la interpretación de poemas también, me parece, que es la pregunta, a mí me obsesiona un poco esta pregunta, que es ¿en qué medida yo guío el sentido y hasta dónde dejo abierto en esa escucha la posibilidad de que ese poema o esa canción sea comprendida de otra manera, o, digamos, hasta qué punto yo me voy a enfocar en cerrar el sentido, en guiar, ¿no? Hacia una línea de lectura que es mía, ¿no? En ese sentido, digo, si yo canto una canción triste llorando, por ejemplo, la canto llorando, es como que te estoy diciendo, bueno, ya casi, digamos, no hay manera de que vos te parezca que es triste, pero que al final no es para llorar, que es triste, pero en realidad es otro tipo de la emotividad que no es exactamente tristeza, qué sé yo, o capaz que te parece irónica, y no, si yo la canto llorando, es como que ya te estoy diciendo, mira, tenés que llorar conmigo, ¿no? O sea, esta cosa que te estoy diciendo es triste. Entonces yo le estoy imprimiendo en algún punto una lectura mía, imponiéndola al resto, ¿no? A quien me escuche. Y hasta dónde eso potencia sentido y hasta dónde lo saca, ¿no? Yo me vuelvo muy loca con esa idea y tengo momentos en donde quiero cantar todo neutro. Claro, y que cada cual escuche lo que quiera, ¿viste? Como una cosa de lavarme totalmente las manos, como si pudiera. Y por otro lado, a veces tengo momentos en donde quiero decirte todo lo que me está pasando con el poema, con la voz y con el timbre, y bueno, ya está, o vas conmigo, o me seguís, o no me seguís, ¿no? Es un tema muy, a mí no sé, estoy en vaivén con ese debate, digamos. Es que creo que ahí lo diste una clave que es, digo, leer todo neutro no es neutralidad. Digo, ese es otro tema, ¿no? Es que Porque además no leer todo neutro existe la es neutralidad, es ponerle el imposible. tono ese, digamos, ¿no? Y hay algo que, digo, esto que decía Tincho de gente que lee todo igual, ¿no? Me imagino esa bueno, no sé, yo nombramos muchas veces, van a parecer que, van a creer que tenemos algo en contra de ellos, pero bueno, sí, tenemos algo en contra de ellos, pero los de APOA, ¿no? Esta cosa de Asociación de Poetas Argentinos, que, viste, esta cosa de subirse al estrado, poner el poema y leerlo, todo así, y abriendo mucho la boca necesariamente, ¿no? Y digo, hay algo de eso que más allá de que está bueno que se escuche bien el poema y no leer con una pluma en la boca, es un bajón porque le quita toda la emotividad. Digo, no es que le permite ser cualquier emotividad, se la quita. Digo, y ahí es otro tema, ¿no? Porque la neutralidad lo que a veces hace es eso, es cortarte y dejar, diferente quizás en una canción, ¿no? Porque la canción, la música da otra cosa. Pero cuando lo único que estás escuchando es la voz neutra,
¿qué puedo hacer con esto? Digo, pero no sé, lo siento como que, bueno, no sé, quizás es falta de imaginación, pero siento como que es muy poco. Lo que pasa es que también creo que tiene que ver, y volviendo a esto que preguntaba Sofi, igual está bueno, digo, está buena la pregunta, porque es verdad, si está Obvio. hablando un tema que es triste, está llorando, es como, che, o sea, pero No, también Claro, me digo, parece, pero, ¿no se vuelve medio sí. didáctico? Eso es lo que me pregunto. ¿No se vuelve Pero, medio como, che, por si no lo entendiste, es triste? Mirá, lo voy bueno, a llorar todo. pero Esa es la mirá, duda que me rompe. ¿sabés qué creo, Sofi? Que hay algo que, y hablando desde lo teatral, ¿no? Creo que hay algo que no puedes fingir y que es el llanto. O sea, si el llanto es fingido, no te lo crees, y eso justamente ya rompe el tema. ¿No? Creo que hay algo que sí Pero es pará, claro. porque para mí, digo, Sí, más allá de eso, ponele que no es que, digo, no es que es fingido, es real, es posta. Pero para mí hay algo de lo que dice Sofi, de esto de fijar el sentido, que es verdad. Quizás no pasaría al revés si fuera al revés, ¿no? No, perdón, no pasaría igual si fuera al revés, ¿no? Si un poema recontra alegre te lo leo llorando. Si un Claro. poema recontra triste te lo leo cagándome de risa. Porque ahí lo que haces es romper el sentido esperado. por eso digo, pero a lo que voy es, Pero en si va en general, consonancia, si alguien está llorando en serio cuando está tocando donde está tocando, o está leyendo donde está leyendo, y es en serio, es real, algo le está pasando. Entonces digo, no es que está, me parece que va más allá de fijar el sentido o no. ¿Se entiende? Primero, no lo vas a llorar cada vez que lo lees. O sea, la primera vez sí. vos No, no pero sabés. no, pero ¿cuántas veces podés llorar el mismo texto en una canción? Es como todo, la repetición hace un punto donde ya no te genera el mismo efecto. El tiempo pasa, digo, hay algo y además hay otra cosa que yo no abandonaría, y que eso también, Sofi, viene para lo usamos en el taller, pero seguro te sirve también. No podés abandonar todo lo que haces, ni tampoco podés saturar el sentido, digo. Vos podés llorar y tocar una canción, y una persona lo ve como que, no sé, como que estás fingiendo, y va a pensar que estás fingiendo. ¿Entendés? Absolutamente. Digo, vos podés llorarte la vida, y el tipo que está al lado, la mina o quien sea, interpretar cualquier cosa. Entonces digo, en ese sentido, la gente igual va a interpretar lo que quiera. Y si vos podés hacer 6 versiones diferentes de la misma canción, aunque estés como presa de la cárcel un toque, la gente puede hacer más. Digo, ¿no? Como hay algo Ni hablar. yo entiendo lo que vos decís, pero tampoco me parece mal, digo, hay algo de ¿por qué abandonar el sentido? Digo, a ver, está bueno esto de, bueno, no, mirá, no puedo determinar el sentido del todo, y está bien porque está bueno. Lo que nutre justamente en el objeto artístico, me parece, es eso que completa el otro, ¿no? Esta cosa que no está completo, justamente. Tal Y cual. por otro lado, también no abandonar el objeto artístico, ¿no? Como decir, bueno, che, o sea, algo estoy tratando de hacer, o, ¿no? Si no, sería como una cosa medio, no sé cómo decirlo, como mercantil, ¿no? Como, bueno, mira, hice esto, pensá lo que quieras. Pero, Claro. eh, Sí, se me ocurren, digamos, un poco retomando lo que decían ustedes un poquito antes, yo creo que es verdad que sin abandonar el sentido se puede habitar un sentido desde lo sonoro, pero además dejar como una serie de resquicios o de posibilidades de ampliación de eso, ¿no? Como de una manera de que no se agote, porque nunca se agota, ¿no? Y sabemos que nunca se agota. Y sí, entonces, como, ¿de qué manera yo puedo entrar, pero también decir, che, mira, esto es una entrada, esta es la puerta que elegí yo? A la claro, claro, vez, hacer eso Como artista. evidente, claro, claro, ¿no? claro, tal cual, sí. Y a veces también tiene que ver con la subjetividad, ponerle, no sé si lo escuchaste una vez, que encima es una grabación casera. El tema And I Love Her de los Beatles, que es más bien, qué sé yo, medio boludo, romanticón. Hay una versión que hace Kurt Cobain, que Ajá. el chabón la graba así, pero son grabaciones de casera. Y te querés pegar un corchazo y vos decís, ¿cómo hiciste para hacer esto un bajón? ¿Viste? Eh, y el chabón se ve que estaba bajón, ¿viste? Entonces digo, a veces no sé hasta qué punto es la intención tanto, sino lo que surge, ¿no? Tal Digo, esto cual. de dejar de pensar tanto de la voluntad como, No ¿no? como rectora, no la voluntad como Claro, rectora, pero sí creo que el tema es que es al pedo tener esa voluntad, para mí. O sea, está bien, no hace falta, pero ¿para qué? Digo, para qué pensar en...? Porque ponele lo de llanto, ¿no? Pero bueno, sí, ponele que llega, volvamos a ese mismo ejemplo que ya estamos.
No llores, Sofi. No. Suerte que tengo la cámara apagada, chicos. Yo parece que estoy por llorar con la voz así. En cualquier momento me quiebro. Vos sos el Coco Basile. Yo soy Ya el sos Coco más el Gallo Claudio igual, así. Pero claro, estoy ahí, entre el Coco Basile y el Gallo. La diferencia entre el Coco Basile y el Gallo Claudio es... Tírala, chico, tírala. Mirá, te tiré Tírala una toda, frase. chico. No, pará, pero fuera de joda. Me parece que el tema es, y es algo que ponerle, hablando de esto que decíamos antes de la docencia, ¿no? Que es algo que, bueno, que por lo menos intentamos mucho, es, no sé, cuando vienen al taller quizás y traen como, che, no, pero acá esto, quise decir esto, ¿se entiende? Como, uff. Claro. El problema no es si se entiende o no se entiende. El problema es que no hace falta que se entienda. Digo, y creo que es eso, ¿no? El tema de entender esto es creer que hay un sentido ahí dando vueltas. Exacto. Entonces, con lo del llanto, ponele que sí lo está intentando, que intenta, no llanto, ponele excesivo, pero tirarla siempre triste. Muy triste, ¿no? Porque hay una forma de leer bien triste. Se puede. Sí. Así, con esta voz, yo te puedo leer un poema y te cagás llorando. Pero por eso, ¿no? Digo, me parece que hay algo, hay una marca que uno como artista puede poner al leer que fija sentidos. Algunos sentidos está bueno. Ahora, si fija un sentido, me parece que ahí pierde fuerza. Absolutamente. Después se me viene un ejemplo que alguna vez le escuché a Carmen Valiero, que hablaba citando otra obra, digamos. La versión que a mí me hizo reír bastante, la versión de Mercedes Sosa de Duerme Negrito, que es una, ya igual la canción es polémica por donde la mires, pero es una canción como de cuna, ¿no? La intención es que ese negrito se duerma. Y Mercedes Sosa la canta como canta Mercedes Sosa, ¿viste? Que es como con la voz colmadísima de energía. Sí. Parece que está cantando siempre en un estadio lleno con su bombo, a full, ¿viste? Decís, te atraviesa la voz de Mercedes, pero en ese tema genera un efecto muy extraño, porque estamos en una canción de cuna y cuando irrumpe la voz de ella, claramente el negrito se despierta y se empieza a llorar, porque decís, no, qué poco delicado, como entraste a la habitación a gritarle al pibe, o sea, es rarísimo lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que, ponele, es como la del Inca, pero más allá de eso, me parece que ahí entras en otro tema, que es, y ahora lo estaba pensando, que es que ahí entras en el tema del cover, o como decimos un capítulo de adaptaciones, me parece que cuando entras en un cover, para decirlo de una forma muy fea, ¿no? Pero una adaptación, ponele, vos cantas una canción de otra persona, o lees un poema de una otra persona, o haces películas o un libro de otra persona, me parece que ahí está bueno que entre alguna posibilidad de diferencia, porque la voz la va a tener que poner igual. Entonces, si decide cantarlo así, en vez de cantarlo como una nana, me parece que lo que está haciendo es decir, bueno, la hago diferente de alguna forma. Después podemos hablar de esto, ¿no? Sí, claramente se despertó el negrito. Listo, ya está. No, claro. Sí, igual me parece que el contexto es diferente. Una cosa es cantar una canción de cuna con Lenini ahí para cantarle la canción de cuna y otra cosa es con texto de un recital. No, ya sé, pero hay algo de eso, ¿no? Es como, digo, tomar muy literal que es una canción de cuna, quizás, ¿no? Tal cual, sí, que puede convertirse en otra cosa esa canción de cuna, y de hecho es una canción de protesta, ¿no? También, o sea, y entonces ahí se agarra más quizás de ese otro lado que de la canción de cuna, porque justo ahora me hace pensar, ¿no? Esa canción tipo, tiene esa parte, está haciendo dormir a alguien, pero está contando que otra persona le está pasando como el culo, ¿no? Sí, también, qué sé yo, no sé si, supongo que lo habrás escuchado también, Sofi, la versión de Gracias a la Vida, como vos decías, de Mercedes Sosa, vos la escuchás y es como que te llena de energía, todo. Pero vos escuchás la Violeta Parra, es un corchazo. Tal cual. Te querés pegar un corchazo. Entonces, por la vida no le dio nada. Pero está bueno porque me parece que, digo, el mismo tema te puede dar las dos cosas. Absolutamente. ¿No? Bueno, o sea, con la poesía pasa exactamente lo mismo. Obvio. No es lo mismo, siempre lo hablamos con Joaquín, no es lo mismo escuchar a Pizarnik, aunque esté, porque el único audio que hay es de ella leyendo, escrito con un ictógrafo de Arturo Carrera, que no es un poema de ella, pero vos la escuchás leer
Y si los poemas de ella son oscuros, con la voz de ella, o sea, porque es automático, ¿viste? La escuchás y empezás a repensar o a reescuchar los poemas, ¿no? Entonces Claro. es como, y se vuelve, pero turbina mal, o sea, mucho más oscuro, ¿no? Si ya los poemas parecen, y después, qué sé yo, descubrís otro tipo de poesía que ya, también llega a un punto donde ya no te es tan violento, pero lo es, y con la voz de ella más, ¿no? Entonces hay algo ahí de... igual en relación a esto que decía Joaquín, también me parece que está bueno, estoy de acuerdo en que fijar o querer ir a un sentido es un problema. El problema también es esta concepción impresionista que tenemos siempre del arte como expresión, ¿no? Solamente. Entonces, digamos, pero bueno, sí. También me parece que está bueno no renunciar, digo, si queremos decir puntualmente algo, queremos decir puntualmente algo, ¿no? Pero bueno, no explicar todo, como decías vos, Joaquito. Claro, sí. El tema es, caminamos en la soga siempre, ¿no? Claro, no, pero bueno, pero digo, si podés, qué sé yo, hay cosas que sí podés dejar claras. O podés jugar hasta un punto donde podés como se lo puede, digo. Hay un punto donde cuando ya tenés cierta experiencia, cuando ya venís escribiendo un montón y cuando abandonaste esa idea única de sentido, me parece que sabiendo que no va a salir lo que vos querés, podés guiarlo o que haya una intención, ¿no? Aunque sea más chiquito. Esto que decías vos, ¿no? Descentralizar la voluntad, pero tampoco abandonarla, ¿no? Hay algo ahí de... Total, sí, sin dudas. Ahí llega, creo que ahí sintetizaste algo, Tincho, que va por ahí. Claro, acá en este podcast resolvimos todo el problema. Listo, resolvimos el problema de la No, prosperidad. me quedo pensando, no. La vez que voy a resolver. viene, arrancamos con ¿Qué es el verso ser? libre o verso estructurado. ¿Qué es el ser? El podcast Claro. que viene resolvemos qué es el ser. Divino. Hermoso. Siempre va a ser el podcast que viene. Claro. A partir de ahora, el podcast que viene. Claro. Hoy no se fía, vuelve mañana. Claro. Bueno, gente, un placer, Sofi, tenerte acá en serio. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo. En el día, no, ayer fue el más caluroso, ¿no? Pero ahora ya saben cuándo lo grabábamos. En un día horrible y caluroso. Bueno, perdón, nosotros somos muy inviernistas. Explícitamente. Para Sofi, vos, Team. Por eso. Team invierno, Team verano. Qué difícil. No, sabes que no sé. No. Siento que es una mentira eso. O sea, como que cuando estoy en verano quiero el invierno y cuando estoy en invierno quiero el verano. Qué polémico lo que estás diciendo. Team peronista. Tal cual. Tercera posición inviernista. No me sé cómo se dice. Estacionista. Bueno, muchas gracias en serio por haber venido, Sofi, por haber tomado el tiempo. Sí, por favor, gracias a ustedes. Fue re linda la charla, lo disfruté mucho. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, nos despedimos nomás. Este fue Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Un beso grande.